Pepe. Está con nosotros Arturo Vilchis Esquivel, que es el director general de Protección Civil. Ustedes saben pues que hemos entrado ya a la temporada de lluvias, ciclones, y es importante conocer la información que nos va a proponer Arturo. Por favor, Arturo. Gracias. Buenos días. Quisiera hacer con ustedes una reflexión en relación a la tercera actualización del pronóstico de la temporada de ciclones y lluvias de este año 2006. ¿Podemos pasar, por favor, a la presentación? Bien, en el caso del Océano Atlántico tenemos un pronóstico que es 55% superior a la media histórica y que nos indica la posibilidad de ocurrencia de 17 ciclones tropicales. Esta temporada, como ustedes saben, inició el 1 de junio y terminará el último día de noviembre. Esta distribución contiene hasta 8 tormentas tropicales que van con vientos de 63 kilómetros a 118, 4 huracanes categorías 1 o 2 en la escala de Saffir-Simpson y 5 huracanes intensos de 3 a 5 en la propia escala Saffir-Simpson, independientemente de 2 depresiones tropicales. Como ustedes recuerdan, ya tuvimos el caso de una tormenta tropical con nombre en este sentido. La siguiente, por favor. En el caso del Océano Pacífico, la actividad está ubicada 27% abajo de la media histórica. Tenemos 11 ciclones tropicales previstos para este año. Sin embargo, es importante recalcar que no porque es menor a la media histórica, no porque tenemos este tipo de pronóstico, podemos bajar la guardia, porque finalmente cualquiera de esos 11 ciclones tropicales pudiera generarnos afectaciones. La siguiente, por favor. Esto se integra por 5 tormentas tropicales, 4 huracanes de categorías 1 o 2 en la escala Saffir-Simpson y 2 huracanes intensos de categorías 3 a 5. Adicionalmente, 2 depresiones tropicales con vientos de hasta 62 kilómetros por hora. La siguiente. Esto nos representa sobre todo la exposición de 21 entidades, las 17 que están ubicadas en los litorales, 11 en el del Pacífico, 6 en el del Golfo y 4 más que están en el interior del país, pero que resienten directamente los efectos de los huracanes, y la exposición de 738 municipios que son vulnerables a este tipo de fenómeno. Independientemente de ello, la mayor parte del interior del territorio nacional está expuesto al riesgo de las lluvias, que pueden ser lluvias intensas, como hemos visto estas últimas semanas, en donde aún no teniendo la presencia de ciclones tropicales, las ondas tropicales, por ejemplo en este momento la 13 y la 14, nos están generando lluvias intensas en una buena parte del territorio mexicano. La siguiente, por favor. Ante todo esto, se han llevado a cabo las siguientes acciones. El señor Presidente de la República instaló en sesión permanente el Consejo Nacional de Protección Civil, que como ustedes saben es nuestro máximo órgano deliberativo y de coordinación de acciones, a partir del 15 de mayo y por lo menos hasta el último día de noviembre. Sí, como sucedió el año pasado, hubiera un aumento, vamos a decir, o una prolongación en la temporada de ciclones, igualmente se estará prolongando esta sesión permanente del Consejo. De igual manera, el día 8 de junio, aquí en Los Pinos, se instaló la Comisión para Prevención y Atención de Ciclones Tropicales, que es propiamente un grupo operativo que tiene 2 vertientes. Una técnica, donde participa el personal del Servicio Meteorológico Nacional y de los servicios meteorológicos de la Secretaría de la Defensa, de Marina, de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y otras instancias que analizan la información meteorológica, formulan los pronósticos correspondientes, así como las recomendaciones, y a raíz de esos pronósticos y recomendaciones, el segundo grupo, que es el tomador de decisiones, determina lo conducente e instrumenta esas propias decisiones. Igualmente se ha activado el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Se les va a entregar un folleto que explica concretamente en qué consiste este sistema. Es un análisis y desde luego la aplicación en relación a las distancias que tienen los fenómenos a tierra y las propias características que revisten, con las acciones que en consecuencia se tienen que poner en práctica. De igual manera, a raíz sobre todo de las experiencias del año pasado, introdujimos una serie de actualizaciones en el Manual de Organización y Procedimientos del Sistema Nacional de Protección Civil, que está siendo sujeto en este momento de una consulta, ya en esta etapa con los ejecutivos estatales, de tal manera de poder concluir hacia el mes de septiembre con un documento totalmente aprobado, renovado y validado por toda la comunidad nacional de la Protección Civil.
Por otro lado, se han desarrollado procedimientos de actuación interna en la Secretaría de Gobernación ligados directamente al sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. De igual manera, se está dando una amplia difusión en los medios masivos en relación a los pronósticos meteorológicos y desde luego los espacios que los medios generosamente nos dedican para poder alertar e informar a la población con un carácter mayormente preventivo. Finalmente, hemos puntualizado el trabajo de formación de nuevos grupos de brigadistas comunitarios, que es un programa que ha tenido mucho éxito, es abierto a la población en general. Tenemos alrededor de unos 60,000 brigadistas comunitarios en este momento registrados en el país y estamos avanzando para poder culminar el año con un número muy superior a este. La siguiente, por favor. En esta lámina estamos mostrando a ustedes la análisis que hemos hecho en cuanto a la vulnerabilidad física en esas 21 entidades federativas, tanto el litoral del Pacífico, el del Golfo, como los 4 estados expuestos particularmente a los ciclones tropicales y desde luego a los escenarios que estos generan, que son básicamente inundaciones urbanas o rurales, encharcamientos urbanos o rurales, granizadas intensas y deslizamientos de tierra. En esta consideración tenemos cerca de 5,5 millones de viviendas expuestas a ese tipo de condiciones y más de 21 millones de personas igualmente habitando, asentadas en esas zonas expuestas a esos distintos escenarios. La que sigue, por favor. Finalmente, tenemos un registro en este momento de más de 27,000 espacios susceptibles de ser utilizados como refugios temporales. Hay algunas entidades que ustedes pueden observar, como es el caso de Veracruz, que ha ubicado más de 17,000 espacios en su territorio que pueden ser habilitados en este sentido y conducidas allí las personas para ofrecerles una condición de mayor seguridad ante la presencia de cualquier fenómeno, o bien de poder eventualmente con un carácter precautorio ofrecerles también una condición de seguridad y de atención para todas sus necesidades en tanto se presentan los fenómenos. Hasta aquí la información de la presentación. Desde luego estoy atento a sus cuestionamientos, a sus inquietudes. ¿Habría alguna pregunta, Arturo? Cristian. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Para preguntarle entonces, aunque todavía no se puede determinar quizás el número de entrada de huracanes, de ciclones, ¿cuáles son las zonas del país que se encuentran en estos momentos en más riesgo o que Protección Civil haría el llamado para mantenerse prevenidas en caso de algún fuerte fenómeno meteorológico? Gracias. Bueno, en relación a la primera parte de su cuestionamiento, sí hay un parámetro que utiliza el Servicio Meteorológico Nacional en donde nos indica que por cada 10 ciclones tropicales uno puede entrar a tierra. Sin embargo, la experiencia del año pasado nos hizo replantear este parámetro y estamos esperando que de 3 a 5 pudieran impactar el territorio nacional. Ahora, la segunda parte, en términos generales, todos estos 21 estados tienen zonas que están expuestas a estos fenómenos. Sin embargo, estamos haciendo una recomendación especial a los estados que tienen población viviendo sobre todo en laderas de cerros y en cañadas de ríos, que son lugares especialmente expuestos a los riesgos. Buenos días. No sé si nos pudiera dar un breve balance hasta el momento de cuánto es el número de víctimas y un pequeño balance de daños de la actual temporada de lluvias aquí en el país. Gracias. Sí. Con gusto. En las últimas semanas, a raíz de que inició la temporada, hemos tenido sobre todo declaratorias de emergencia en 3 entidades federativas, concretamente Sinaloa, Veracruz, tenemos una en Puebla en este momento y ayer en la noche recibimos una solicitud más de Chihuahua por el problema de Ciudad Juárez. Hemos tenido, sin embargo, otro nivel de afectaciones evidentemente que no requirieron o no ameritaron una declaratoria de emergencia en otras 8 o 10 entidades. Yo podría referir, por ejemplo, el Estado de México, el Distrito Federal, el Estado de Hidalgo, Tlaxcala, otras zonas del propio Estado de Veracruz, Chiapas, etcétera, Oaxaca, demás. Y en este momento, por ejemplo, desde el punto de vista económico, el monto de las declaratorias de emergencia que se llevan durante el año asciende a un poco más de 200 millones de pesos. Eso es lo que se ha entregado a las entidades federativas en cuanto a apoyos particularmente, y en estas últimas semanas, que es cuando se ha registrado pérdidas de vidas, tenemos preliminarmente la cifra de 8 fallecimientos y una persona desaparecida en el caso de Jalisco, y desde luego estamos esperando la confirmación que nos da puntualmente la Secretaría de Salud del Gobierno Federal en cuanto a las que efectivamente obedecieron o fueron directamente imputables a los fenómenos meteorológicos. Sí, compañero.
Sí, soy del Valle del Reforma. Quería preguntarle si me puede decir a cuánto asciende el monto del Fondo para Desastres Naturales que van a utilizar en esta temporada. Mire, el Fonden este año fue dotado con 1.126 millones de pesos. De estos, 126 están etiquetados para el financiamiento de proyectos de carácter preventivo, los otros 1.000 directamente se están utilizando para la atención de emergencias. Sin embargo, ustedes recordarán que este año el Gobierno Federal, la Secretaría de Hacienda concretamente, se ha apalancado en dos sentidos. Uno, colocando un bono para poder obtener recursos adicionales en caso de sismos, especialmente sismos procedentes del litoral del Pacífico, y en otro sentido se ha adquirido un seguro alrededor de 50 millones de prima que cubrirá eventos cuyos efectos abarquen aproximadamente de arriba de 2.500 y hasta 7.500 millones de dólares. Buenos días. En relación al año pasado, ¿esta temporada de lluvia será más intensa o menos intensa? Y también saber si la población que está en riesgo en las zonas de laderas, ríos, cauces, ¿la están invitando a ya salir en la víspera de la aproximación de los huracanes? ¿Lo hacen de manera como una exhortación o están considerando usar la fuerza pública en caso de que se nieguen a abandonar esas zonas de alto riesgo? Bien. En el primer cuestionamiento, el pronóstico es exactamente igual al del año pasado, ¿sí? En cuanto a la temporada de ciclones tropicales, en cuanto al volumen de las lluvias en general en el año, el pronóstico que tenemos es que serán 25% abajo de la media histórica. Sin embargo, la temporada del año pasado, la temporada 2005, fue totalmente inusual, porque recordarán ustedes que teníamos justamente un pronóstico de 17 ciclones tropicales en el Atlántico, Golfo y Mar Caribe, y finalmente fueron 28. Por primera vez se agotaron todos los nombres de la lista que decide la Organización Meteorológica Mundial, e inclusive se utilizó toda la lista que se tiene también disponible de letras del alfabeto griego. Entonces, esperamos, por lo menos, no hay en este momento indicios de que se pudiera igualar a la temporada del año pasado, esperamos que esto suceda así desde luego. Ahora, en relación a la segunda parte de su pregunta, efectivamente hemos recomendado a los estados pues notificar y desde luego buscar la manera de evacuar a la gente que está en esas condiciones de riesgo, pero si hubiera la certeza de que algún fenómeno va a ocurrir, por ejemplo, hay zonas en el país donde se han instalado sistemas de monitoreo y de alertamiento, si hay algún alertamiento en ese sentido de que viene un flujo que puede por esas cañadas afectar a la gente ubicada en las mismas, evidentemente tendrán que ser retiradas. Solo una presión. Estos 5,5 millones de viviendas que están en situaciones complicadas, ¿en qué estados están? Y de esos, ¿cuáles son los que más riesgo corren, considerando pues la posibilidad de que llueva más fuerte en algunos estados? Muchas gracias. Es en general en los 21 estados a los que yo refería. El detalle está en el cuadro que les presenté, viene estado por estado, cuál es exactamente la ponderación que se hace para llegar a esas cifras. Son todos los estados del litoral. ¿Alguna pregunta más? Sí, Carlos, por esto. Otra vez, buenos días. Una pregunta, ante las suspicacias que llegó a levantar el manejo del Fonden, precisamente de los recursos del Fonden, ¿qué blindaje habría precisamente para evitar que se presentaran situaciones como las del pasado en que no era claro el manejo de este dinero, de estos recursos? Gracias. Pues miren, desde la óptica de la Federación, lo que se ha hecho es revisar y actualizar las reglas de operación del Fonden y los distintos lineamientos que se desprenden del mismo. Estamos en este momento culminando ese proceso y desde luego se rigidizan una serie de aspectos relacionados con su ejercicio. Ustedes recordarán que las propias reglas señalan que nuestra responsabilidad concluye una vez que entregamos los recursos a las entidades federativas. En ese otro aspecto, el secretario Abascal, en reuniones con todos los titulares de los gobiernos de las entidades federativas, les recomendó y les exhortó para que a través de sus contralorías tuvieran un especial cuidado en el manejo de los recursos del Fonden. ¿Alguna cosa más? ¿Quisieras añadir algo tú, Arturo? Sí, si me permiten. Una, poner a disposición de todos ustedes, en general de la comunidad del país, teléfonos de emergencia de 24 horas. Tenemos una línea 800, es el 01800 00 413 00,
o de los teléfonos celulares que tienen sistema GSM, marcan el número 118 y entra la llamada. Y desde luego, dos exhortos particulares a la población. Uno, a la gente que vive en este tipo de condiciones de alto riesgo o estar ubicados, asentados en laderas y en cañadas, atender a las indicaciones de la autoridad, especialmente, insisto, a través de los medios que ustedes, de los espacios que ustedes generosamente nos dedican, para que si son alertados, sin dudarlo, se ubiquen en los refugios temporales donde se les indique. Y la otra, un exhorto también a la población en general para que evite esta práctica pues tan arraigada de depositar su basura en la vía pública o en los cuerpos de agua, que es uno de los elementos que de inmediato nos causan problemas. Eso sería todo y les agradezco mucho su atención. Gracias. Bueno, la agenda del señor presidente para el día de hoy. El señor presidente salió muy temprano a su visita a Panamá para asistir a la 8ª cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. Luego estará llegando a Panamá a esta hora, a las 11:20. Luego el señor presidente tiene un evento con el saludo de todos los mandatarios. Después tiene lugar un almuerzo que ofrece el presidente de Panamá, el señor Martín Torrijos, en honor de los jefes de Estado y de Gobierno, con motivo de la reunión cumbre del SICA. Como ustedes saben, México está como observador en el sistema de integración centroamericano, que al tiempo que ocurre la 8ª cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, está ocurriendo también esta reunión del SICA. Hay una reunión bilateral del presidente Fox con el presidente de El Salvador, Elías Saca, y también una bilateral con el primer ministro de Belice, Said Musa. Luego, hay la fotografía oficial del evento. Luego la ceremonia de inauguración propiamente tal de la 8ª cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. En el marco de esta reunión, los presidentes de Centroamérica harán un reconocimiento al presidente Fox por la labor que ha desempeñado a lo largo de estos 6 años en favor de la integración centroamericana y del trabajo que ha hecho a favor de la región. Esta es la última reunión de la cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, en la que habrá de asistir el presidente Fox, y con motivo de esto los presidentes de Centroamérica harán un reconocimiento. Esta parte ustedes la estarán viendo en la sala de prensa que se estará transmitiendo en directo. Luego, en la reunión se van a suscribir 2 acuerdos. Un acuerdo de renovación de los compromisos en torno al sistema arrecifal mesoamericano en el marco de la declaración de Tulum. Ahorita haría alguna explicación de ello. Y luego también se va a iniciar la ceremonia de inicio de los trabajos de la línea de interconexión eléctrica regional de los países de América Central, el CIEPAC, que también va a haber una ceremonia especial para el inicio de estas obras. Y luego el presidente regresa a la Ciudad de México y llega acá a las 21:15. Y por un lado, recordar pues la importancia de la región. Están incluidos estos países, todos los países de Centroamérica, y como observadores en el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla está la República Dominicana y está Colombia. El intercambio comercial de México, entre México y Centroamérica en el 2005, el año que acaba de pasar, alcanzó los 4.157 millones de dólares. 4 veces más que en 1995. Ha tenido un crecimiento formidable la relación comercial y el intercambio entre los países de la región. En particular, la inversión mexicana en los países de Centroamérica asciende para el año 2005 ya a 4.441 millones de dólares, inversión directa de empresas mexicanas en la región centroamericana. Y los dos acuerdos que habrán de firmarse hoy, el primero, el sistema
arrecifal mesoamericano. Lo firma México, Belice, Guatemala y Honduras. Es un acuerdo de estos 4 países y los objetivos de este acuerdo es fortalecer las áreas marinas protegidas, monitorear el ecosistema y facilitar la disminución de productos en toda la región, promover medidas que reduzcan la explotación económica del sistema arrecifal mesoamericano, aumentar la capacidad local y nacional del manejo del medio ambiente y fortalecer y coordinar las políticas nacionales para la conservación del ecosistema marino y su uso sustentable. En realidad estos 4 países también comparten el proyecto Maya, ¿se acuerdan ustedes?, en esa región. Y el otro acuerdo es el inicio de esta interconexión eléctrica regional, que implica la interconexión de todos los países de la América Central y también la interconexión con México, en el futuro también de Panamá hacia Colombia. Implica la construcción de 1.830 kilómetros de líneas y 16 subestaciones. El proyecto final habrá de estar terminado hacia el año 2008 e involucra unos 320 millones de dólares. Como ustedes saben, la parte mexicana, que se inició hace unas semanas atrás en esta reunión que hubo entre el presidente Berger y el presidente Fox, de esos 1.830 kilómetros, en el caso de México y Guatemala implican algo así como 28 kilómetros del lado mexicano para interconectar con Guatemala y 70 kilómetros de Guatemala hacia México, que son parte de esos 1.830 kilómetros que tienen que terminar de construirse para que queden interconectadas de Panamá a México y posteriormente también Colombia. Este sería Y antes de pasar a preguntas, quisiera nada más plantear 2 pequeños temas. Hoy se celebra el Día Mundial de la Población. Hoy es el Día Mundial de la Población. Esta iniciativa se estableció a partir de junio de 1989 por el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Tiene como propósito que como sociedad reflexionemos sobre la trascendencia de los problemas demográficos y diseñemos todos los países en conjunto las políticas que pueden solucionar esta problemática. Este año, de manera particular, el Día Mundial de la Población está dedicado a la población joven. En México, los jóvenes son más de 21 millones de ciudadanos. La población actual entre 15 y 24 años es la generación de mayor tamaño en la historia demográfica de nuestro país. De acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Población, el nivel educativo de los jóvenes ha registrado un significativo avance, ya que mientras que en 1970 los jóvenes que llegaban al nivel de la preparatoria era apenas del 8.1%, en la actualidad ya pueden acceder a este nivel de la educación el 42% de los jóvenes. Cerca de la mitad de la población entre 15 y 24 años participa en el mercado laboral. No obstante, y qué bueno que así sea, se observa una disminución de esta tendencia en el grupo de edades que va entre 15 y 19 años, en especial en el ámbito de las mujeres, donde pasó de ser del 30% en el 2000 a 24% en el 2004. Esto quiere decir que hay posibilidades que no implican que estos jóvenes se tengan que ver implicados en el mercado del trabajo y puedan seguir sus estudios, lo cual es fundamental para el futuro desarrollo del país. Existe, por otro lado, según el INEGI, el CONAPO, un fuerte componente juvenil en la migración. De los 11 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, que habrían nacido en México, 1.86 millones son jóvenes
y 67.3% de estos jóvenes emigró hacia los Estados Unidos en los últimos 10 años. La Presidencia de la República felicita a los demógrafos de nuestro país que con su trabajo profesional aportan los elementos necesarios para el diseño de una política demográfica que contribuya para que nuestro país sea cada vez mejor. Y de otro lado, solo informar que el día de ayer el INEGI dio a conocer que se rompe la marca histórica para un mes de exportaciones. En el mes de mayo, en las cifras consolidadas para el mes de mayo, el INEGI reporta que se exportaron 22.707 millones de dólares, cifra histórica para el caso de nuestro país, básicamente a partir de 4 elementos: el crecimiento de las exportaciones petroleras, el crecimiento muy importante de las exportaciones de la industria automotriz, que aumentó en 22.2%, también de las exportaciones relacionadas con el campo de los alimentos, procesados, bebidas, tabaco, y también de la industria minera, de la industria de la maquinaria y de manera muy importante y significativa de la industria agropecuaria. En ese mes se lograron exportar 636 millones de dólares de productos agropecuarios, que implicó un crecimiento del 9.1% en relación al periodo anterior. Y si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto. Cristian, Marco Antonio. Sí, Rubén, muy buenos días. Pese a estas alegres cifras que ofrece el CONAPO en torno a la situación de la juventud, también dio a conocer que hay 4 millones de jóvenes que se encuentran en la pobreza, que muchos de ellos tienen bajos salarios y su única salida pues puede ser la migración. ¿Qué haría en este sentido la Presidencia de la República, el Gobierno federal en general, para lo que es ya reducir esta cifra de aquí en lo que termina la administración del presidente Fox? Gracias. Como ustedes saben, bueno, objetivamente hay un sector de la población de México que no solo vive en condiciones de pobreza, sino extrema pobreza. Hoy día en torno a unos 17 millones de mexicanos, aunque del año 2000 al año de 2004, de acuerdo con el Consejo que mide el nivel de la pobreza en el país, la pobreza extrema se ha reducido en un 30% en los últimos 4 años. Todavía no se da a conocer los nuevos datos a partir del último censo, y habrá que seguir trabajando de manera decidida por reducir este nivel, estos rezagos que no pueden existir en el país. No vamos a ingresar a la modernidad ni garantizar la justicia social mientras no resolvamos este problema, pero hay un avance muy importante en estos últimos 4 años que ha sido de 30% de reducción de la pobreza extrema, y habrá que seguir trabajando en los próximos gobiernos en esa dirección para poder abatir los niveles de la pobreza extrema. Marco Antonio. Gracias, Rubén, buenos días. Yo quisiera preguntar el punto de vista de la Presidencia de que en esta pugna que hay entre los partidos por que quede claro quién ganó las elecciones, se está involucrando a ciudadanos. Ayer salió, y hoy salen algunos periódicos, el señor que se ve metiendo papeles en las urnas salió a aclarar que en realidad se sacó de contexto el video, que lo que estaba haciendo, él era el presidente Casilla, que lo que estaba haciendo era reacomodar papeletas que habían sido mal acomodadas. El punto de vista de la Presidencia, porque al parecer ya se está involucrando a ciudadanos que están fuera de los ámbitos políticos. Y la segunda es, quisiera preguntar si tiene dedicatoria lo de los renegados, es decir, ¿a qué se refiere la Presidencia con que haya renegados en México? Le agradezco mucho. Bueno, en primer lugar, a tu pregunta, la Presidencia de la República reconoce el esfuerzo extraordinario que 1 millón de mexicanos realizaron en la jornada electoral del 2 de julio, 1 millón de voluntarios que garantizaron el conteo de voto a voto el día del 2 de julio. En lo que hace a
disputa o la discusión que algunas fuerzas políticas puedan tener, pues corresponde a los órganos electorales definirse. Sobre este caso particular que tú citas, ya el Instituto Federal Electoral definió su posición el día de ayer. Y no tiene ninguna dedicatoria. A nadie en particular. Analicen qué quiere decir ustedes el concepto de renegado e hagan sus interpretaciones. Carlos. Rubén, serían 3 preguntas. La primera, precisamente, sobre este asunto. El candidato de la Coalición por el Bien de Todos dice que el presidente Fox es un traidor de la democracia, y el presidente Fox habla del asunto de los renegados. ¿No sería esto echarle, vamos a decirlo coloquialmente, más lumbre al fuego ante el clima polarizado? Leña al fuego, pero más leña al fuego ante el clima que se vive en este momento en el país, de esta polarización entre los partidistas de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. La segunda sería, ayer también se dio a conocer el asesinato del líder de los separatistas chechenos, Shamil Basayev, que dice que se estaba preparando una serie de atentados precisamente en vísperas de la cumbre del G8 allá en San Petersburgo. ¿No habría temor por parte de la presidencia de represalias por el asesinato de este líder separatista, y bueno, si habría algún reforzamiento de la seguridad? Y la tercera, en el asunto que mencionas de la juventud, como mencionas, es el sector más importante de nuestro país, pero también la encuesta nacional de la juventud consigna que precisamente este es el sector más desencantado con la política, que menos confianza y credibilidad tienen los políticos. ¿Cuál sería en este caso la postura de la presidencia, Rubén? Gracias. Conozco esa encuesta y sé de esas afirmaciones, y me parece que toca en particular a los partidos políticos, a los políticos, trabajar por hacer entender su tarea hacia los jóvenes. Yo creo que hay muchas posibles críticas que se puede hacer sobre la actividad de la política, y corresponde a los políticos el poder convencer a la juventud de los beneficios que la política trae para la construcción de los países. En razón a tu segunda pregunta, quisiera dividirla en 2 partes. La Cancillería mexicana en diversas ocasiones ha expresado el punto de vista del Gobierno de México de que México propone una solución pacífica al conflicto en Chechenia, y esperamos que muy pronto pueda resolverse este conflictiva. No, por parte del Gobierno de México no existe ninguna temor sobre la seguridad en la reunión del G8 más G5, y por otro lado, nosotros somos muy respetuosos de las opiniones y los dichos que cada quien pueda decir en el ámbito de la vida democrática del país, y cada quien se hace responsable de los mismos. Roberto, por favor, y José Luis. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Yo te quiero preguntar si a 4 meses de que termine el presidente Vicente Fox su administración, ¿va a bajar de intensidad sus actividades, o si la presidencia se siente debilitada o está solo ya el presidente? No, de ninguna manera, lo hemos dicho en diversas ocasiones. De manera pública, el señor presidente hizo referencia en su intervención del 2 de julio en cadena nacional que seguirá trabajando hasta el último día de su mandato con el mismo nivel de intensidad que lo ha venido haciendo desde el primer día del mismo, y seguirá el trabajo hasta el último día. José Luis. Buenos días, Rubén. Solamente saber si el Gobierno de la República ya giró algún tipo de instrucción a las embajadas de México en el mundo para informar exactamente que el proceso electoral mexicano no ha terminado, y así evitar este tipo de confusiones sobre las famosas felicitaciones que se han enviado al candidato del PAN. Sí, desde el primer día se mandó información a las embajadas mexicanas sobre la mecánica y el proceso electoral, y se ha estado mandando información todo el tiempo. Ahora, cada país tiene sus propias reglas, y es en el ámbito de sus propias soberanías que deciden sus acciones. El Gobierno de México en ese sentido no puede hacer ninguna recomendación. Sí, Vero.
Buenos días. Para saber si en la Presidencia de la República hay alguna preocupación o inquietud o se está delineando algún plan para salir adelante en estas acusaciones que ha hecho Andrés Manuel López Obrador directamente al presidente de intervenir en el proceso. Estas acusaciones forman parte de la impugnación de su material de pruebas de intervención del presidente en el proceso electoral. No vamos a hacer nada porque hemos sido absolutamente respetuosos de los señalamientos del IFE y este gobierno jamás ha intervenido en el proceso electoral. Blanca Estela. Gracias, señor. Buenos días. Añadiendo un poquito, más bien ampliando la pregunta en este sentido, sin embargo, ellos dicen que se utilizaron los programas sociales, incluso descalifica a los ciudadanos que participaron en esa elección, a gobernadores, a funcionarios federales. ¿Esto es una manera solamente de distracción, de dar, como se dice comúnmente, patadas de ahogado, o cómo se puede interpretar este tipo de impugnaciones donde se descalifica prácticamente todo el proceso? Pues eso toca a la interpretación y juicio de los analistas políticos y de la prensa. La Presidencia de la República no tiene ningún comentario. Alfredo. Sobre esta advertencia que ha hecho Jesús Ortega de que pediría una renuncia al señor secretario de Gobernación y de Relaciones Exteriores por su participación supuesta en la cuestión del proceso electoral y postelectoral, ¿qué opina la Presidencia? Lo que dije de antemano, la Presidencia jamás ha intervenido en el proceso electoral. El Partido de la Revolución Democrática, en el ámbito de las leyes mexicanas, está en el derecho de recurrir a las instancias del Estado mexicano a llevar las pruebas y a llevar sus demandas y a llevar sus quejas y observaciones y las autoridades correspondientes a resolver los problemas que se le presenten. Héctor. Sí, Rubén, solamente ¿a qué atribuyen ustedes? Ya es el segundo proceso electoral de elección presidencial conducido por un órgano autónomo, ciudadanizado y todo. ¿A qué atribuyen que se le quiere involucrar a dependencias del gobierno con el manejo electoral? No sé, eso será interpretación, insisto, de los politólogos y la prensa. Lo único que a nombre de la Presidencia de la República podemos decir, como lo ha reconocido la comunidad internacional, el grupo de observadores de Naciones Unidas en México, el grupo de observadores del Parlamento Europeo, coincide la Presidencia de la República con esas observaciones, que tenemos instituciones electorales extraordinarias que garantizaron un proceso absolutamente transparente, equitativo, que son ejemplo para el mundo, de las cuales como mexicanos nos deberíamos de sentir muy orgullosos. Nos vemos mañana, muchas gracias, buen día.